Estado siempre la discusión tiende a ser si es o no subsidiario. Yo creo que el Estado tiene que buscarse solidario y en el fondo tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y ahí yo creo que yo no soy abogada, por lo tanto probablemente mi respuesta no va a ser como la de Francisco, que va a ser mucho más legal, pero yo creo que el Estado lo que tiene que buscar es que ciertos derechos y beneficios lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Yo creo que la vivienda, la seguridad social, la educación y la salud tiene que tratar de ser de calidad y llegar a la mayor cantidad de personas posible, y ahí el Estado tiene una responsabilidad de que eso se cumple y se llegue a la mayor cantidad de personas y que sea de buena calidad. Un sistema integrado de salud, por ejemplo. Yo creo que eso es un rol que tiene que tener el Estado. Ahora, ¿el Estado por sí solo lo va a poder hacer? Esa es la pregunta que yo planteo de vuelta. Yo creo que mientras más opciones abramos de que más personas y más organizaciones de la sociedad civil y el mundo privado pueden participar, yo creo que es bueno. La ley tendrá que normar cómo van a ser los incentivos para esa participación del mundo privado y de la sociedad civil, pero yo creo que es importante. Como contaban, yo soy cofundadora de una fundación y para nosotros es muy difícil suplir las labores del Estado, y que existe. Nosotros vimos de la Fundación todos los problemas que hay de violencia intrafamiliar, de miles de cosas que tienen de problemas en el mundo laboral las mujeres, y el Estado no nos dejaba entrar. Era muy difícil para nosotros, tenían que tener existencia legal de 3 años, por lo tanto. Entonces, yo creo que cómo hablemos de un Estado que llegue a la mayor cantidad de personas garantizando ciertos derechos, pero también en colaboración público-privado. Yo creo que eso para mí es importante y, insisto, la ley definirá cuáles son los incentivos y también los límites de cancha para estos actores que quieren entrar a un poco a suplir donde el Estado no puede llegar. Pero yo creo que el Estado tiene que tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, esa es su responsabilidad, pero ojalá que lo haga en colaboración con el mundo privado y con la sociedad civil. No sé si me pasé el tiempo. No, súper bien, Verónica. Yo creo que ahí podemos ir jugando más adelante un poquito con los tiempos. Muchas gracias. Súper clara tu postura, la idea muy bien desarrollada. Francisco. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al Centro Alumno por esta iniciativa. Creo que realmente se pasaron. Es parte de los deberes y obligaciones que la Constitución tiene que de alguna manera también reconocer. Creo que hemos puesto en esta discusión constitucional demasiado énfasis en los derechos sociales y no en los deberes que tenemos como ciudadanos, y en esa línea creo que esta iniciativa calza perfecto con lo que muchos de nosotros queremos, que son ciudadanos comprometidos, más allá de... Porque somos los campeones mundiales, ¿no es cierto?, muchas veces en pedir derechos, pero cuando se trata de cumplir con nuestros deberes somos los primeros en mirar para el lado, o saltarnos la fila, en fin, o de copiar y hacer trampas. Dicho eso, felicitar también a los dos profesores, porque creo que la contextualización que hicieron fue bastante objetiva, adecuada, y le da un ámbito. Yo solo quisiera comentar a la comunidad es que las constituciones no son o no están solo para resolver los problemas del pasado, que mucha gente a veces tiende a asociarlo, sino que también para establecer de alguna manera las bases de esa convivencia futura a la que hablaban los profesores entre los chilenos y poder generar un mayor bienestar y un mejor progreso para los chilenos. Pero es importante también ser responsables en esto, en el sentido de que esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, entonces hay que ser bastante cautos y responsables en cuanto a las decisiones y acuerdos que en la convención se vayan tomando, y para eso hay que hacer las cosas muy a conciencia y muy responsablemente. Pero dicho eso, la verdad es que el tema de la definición de Estado tiene a mi modo de ver dos aristas. La primera arista es la definición de Estado en cuanto a entidad global, ya no solo en cuanto a su intervención o no en su rol de subsidiario, de solidario o de complementario, porque estos van a ser temas que van a estar en discusión en la Constitución y van a haber partidarios de uno y otro, pero al final son conceptos bastante transversales, porque la solidaridad a la que mencionaba Verónica
también es parte de la subsidiariedad. Lo que pasa es que hemos cometido el error de ver a la subsidiariedad solo en su rol o faceta pasiva, pero la subsidiariedad también tiene una faceta activa, y ahí es donde subsidiariedad activa y solidaridad tienen vasos comunicantes. Pero más allá de eso, entonces está la acepción, como quien dice, territorial de Estado, y está la acepción de modelo de sociedad que queremos. Respecto del Estado, yo soy partidario de mantener el Estado en cuanto a distribución del poder territorial. Yo soy partidario de mantener un Estado unitario, tal como lo ha venido reconociendo la Constitución desde el año 1925. ¿Eso qué significa? Que la distribución clásica del poder entre los tres poderes y la separación de los poderes es la misma. Es decir, es un solo poder ejecutivo, es un solo poder legislativo y es un poder judicial. Por lo tanto, esa distribución clásica del Estado, que también se aplica a muchos otros órganos, como el Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría, etcétera, se mantiene. Por lo tanto, no soy partidario de un Estado federal, de que en el fondo tengamos subestados al interior de Chile, por distintas razones, duplicidad de la burocracia, en fin. Bueno. Y después tenemos esta otra acepción de sociedad o de Estado, y que dice relación con el rol que el Estado tiene que jugar en la economía o en la sociedad. Y ahí probablemente no tengamos mayores diferencias con Verónica, pero sí yo creo que aspiraciones como, y ya lo podemos mencionar más adelante, como la educación, la salud, las pensiones, en fin, que son aspiraciones que hoy día son prioritarias para los chilenos, creo que también se ha generado mucha expectativa en torno a la discusión. Entonces hay que ser responsable en cuanto que la Constitución no va a cambiar o a mejorar las condiciones de vida de las personas en forma automática. Y frente a eso, creo que además de mejorar esos derechos, también hay que, más allá de incorporar derechos, hay que mejorar los existentes. No solo incorporar por incorporar, sino que mejorar lo que hay, pero asociado a esto que yo les había mencionado, que es el tema de los deberes. Y creo que es importante desde esa perspectiva. Ahora, yo me defino más bien como partidario en esa línea de un Estado facilitador de las cosas, ¿ya? De facilitar que las personas puedan acceder a todas estas necesidades sociales o satisfacerlas, pero no como una aspiración, pero no establecerlas desde el punto de vista de que puedan ser exigibles judicialmente, porque el Estado no tiene todos los recursos para poder satisfacerle las necesidades a todos. Entonces, digo, facilitador, pero no interventor. Así que esa es un poco mi visión de Estado. Muchas gracias, Francisco. También muy, muy bien desarrollado el punto. Camilo. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cómo eventualmente como constituyentes podrían abordar el problema del centralismo? Definiendo esto en base a dos sentidos. Primero, en base a las decisiones que se toman, que vemos muchas veces que estas decisiones están centralizadas, ¿cierto? Y a veces las regiones tienen poco poder ahí para poder decidir. Y también entendiéndolo en base a la concentración de la población, ya que tenemos una ciudad donde concentra mucha gente y tenemos regiones que a veces falta gente, ¿ya? Primero Francisco, después Verónica, para ir también jugando un poco con las intervenciones. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que es importante que la gente sepa, los alumnos sepan que hoy día la Constitución vigente y particularmente diría yo que hacia fines del gobierno yo diría que de Ibáñez del Campo en adelante se hizo un fuerte impulso a la centralización y que la Constitución del 80 comenzó a abrir los espacios para la descentralización. No con toda la profundidad que evidentemente muchos de hoy día nosotros quisiéramos, pero hoy día el tema de la descentralización está abordada en la Constitución tanto a nivel regional como a nivel comunal.
Hoy día a nivel comunal sabemos que están las municipalidades con sus alcaldes y el consejo municipal, que todos son elegidos por votación popular. La Constitución hoy día no entra en detalle mucho respecto de sus atribuciones, sino que las delega en una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, lo que dice la Constitución respecto de las municipalidades no es tan tajante, no es tan rígido, y no necesita para, entre comillas, darle más atribuciones a los gobiernos locales, reformar la Constitución. Desde ese punto de vista bastaría con modificar la ley. Pero hoy día hay, evidentemente, una fuerza, una idea de que los gobiernos locales son más ágiles y conocen mejor la realidad que el gobierno regional. Y eso no cabe ninguna duda, por lo tanto yo creo que hoy día en la Constitución vamos a tener que evaluar muy bien cuál va a ser ese rol de las municipalidades, porque hoy día las municipalidades son el brazo que acompaña a los vecinos. A nivel regional, ahí sí creo que se nos va a presentar un problema, no tanto por la redacción de la Constitución, sino que por lo que hoy día hay. De hecho, junto con la elección de nosotros como constituyentes, viene por primera vez la elección de los gobernadores regionales. Y esto yo me atrevería a calificarlo de un monstruo jurídico, un monstruo de dos cabezas, que no se ha implementado nunca en Chile, porque, y aquí sí que yo creo que vamos a encontrar obstáculos para operar, y aquí sí la normativa constitucional va a ser relevante. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por un lado, una autoridad que es el gobernador regional, elegido por votación popular, por un lado, que a su vez solo tiene funciones administrativas y no de gobierno, y por otro lado, las actuales funciones que tenía el intendente las va a heredar un delegado presidencial regional, quien va a ser el representante del presidente de la República en el gobierno regional, y es el que va a manejar, entre otras cosas, la plata. Entonces aquí ustedes se pueden imaginar cómo va a pasar el momento en que ambas autoridades, o el conflicto entre ambas autoridades va a ser inevitable cuando, por ejemplo, el gobierno central sea de una tendencia política y el gobierno regional sea de otra tendencia política. Y ahí, obviamente, van a chocar. En la medida en que sean de la misma coalición o pensamiento, no hay problema. Por lo tanto, aquí sí hay un tema que es importante. Lo otro, y con esto termino, creo que el haberle aplicado a los constituyentes, o la elección de constituyentes, las mismas normas que las elecciones de diputados, es un error. Porque los diputados, o sea, los diputados representan su región, su distrito, sus vecinos. Los constituyentes, en teoría, yo no me siento que esté necesariamente solo velando por los intereses de los vecinos del distrito 11. Nosotros estamos llamados a tener una mirada holística de la situación en Chile. Entonces, creo que asociar ambos tipos de cosas, más allá de que probablemente heredemos algunas malas prácticas del Congreso, pero creo que al final hace que los constituyentes nos atrincheremos y por lo tanto los santiaguinos veamos o no le demos tanta importancia a la regionalización como sí le pueden estar dando, por ejemplo, los candidatos de regiones. Entonces, creo que hoy día vamos a tener que ser muy generosos y más allá de pensar en los problemas específicos de nuestros vecinos de distritos, vamos a tener que estar siempre presente con que lo que estamos jugando es con el bien común de todos los chilenos, no solo los vecinos del distrito. Eso. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Oye, antes de que conteste la candidata, o la Vero, como nos pidió que le dijéramos, Sí. quiero volver a repetir que la transmisión está con algunas dificultades, se sigue escuchando el audio, pero el video está muy cortado, así que pedimos las disculpas del caso. La verdad que no está en nuestras manos, porque nosotros estamos transmitiendo bastante bien, de hecho nos vemos en el Zoom sin ninguna dificultad. El problema lo tenemos directamente con YouTube, y bueno, seguir adelante, se sigue escuchando, sigan poniendo atención y ojalá puedan hacer sus preguntas al chat. Gracias. Verónica, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que la pregunta es bien importante en el sentido de que
no solamente la descentralización en cuanto a regiones, yo creo que es la descentralización del poder. O sea, por ejemplo, hoy día, ¿en cuántas comunas que nosotros representamos como candidata a mi casa y candidato Francisco al Distrito 11, viven en basurales? Y pasa en diferentes comunas de todo Chile. Y nosotros tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no tenemos las herramientas para hacer valer esos derechos porque no hay acceso a abogados. O sea, yo creo que está muy centralizado el poder a nivel de gobierno central. Entonces yo creo que, y un poco yendo para atrás, ¿qué es lo que hace una constitución? La constitución regula los 3 poderes del Estado junto con una parte de derecho y dogmático que ya más o menos conversamos. El primer poder es el poder ejecutivo, que ahí es donde queda el tema de las municipalidades. Yo creo que uno podría pensar en no solamente mayores atribuciones de los gobiernos locales, sino que también más participación de las personas en la toma de decisiones. Yo creo que tenemos que democratizar mucho más lo que son las decisiones a nivel de ejecutivo, en este caso en la municipalidad, y yo me he juntado con muchos dirigentes de juntas de vecinos y tienen ideas bastante interesantes. No todas esas ideas van a estar en la Constitución, pero la historia de la ley va a decir que esas discusiones se dieron. Y por ejemplo, hoy día existen los COSOC, que son los consejos consultivos de la sociedad civil, y que todas las municipalidades los tienen. Algunos los tienen implementados y otros no. Y ahí participan juntas de vecinos, pero no tienen ninguna atribución, no tienen ningún voto. Si no les gusta lo que hace la municipalidad, no pasa nada. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo damos mayor participación en la toma de decisiones a nivel de ejecutivo, en este caso a nivel municipal? Eso por una parte. Segundo, el poder legislativo, que es el otro poder que regula la Constitución. Hoy día tenemos, como muy bien decía Francisco, una Cámara de Diputados que está bastante desordenada. Y cuando tú le preguntas, y les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los diputados y las diputadas de tu distrito? Bien pocos saben quiénes son. Entonces, eso es un problema, porque si bien ellos van a volver para la reelección, durante esos 4 años probablemente van a legislar a lo que ellos o su partido político buscan y no necesariamente a la ciudadanía que están representando. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que achicar los distritos y tener menos representantes, cosa que las personas sepan quiénes son esos representantes y a la hora que tengan un problema sepan a quién acudir, porque a mí me pasa que pasándome por este distrito, la gente te dice, bueno, si queremos cambiar una ley, ¿a quién vamos? ¿A dónde vamos? Pero su diputado o diputada, ustedes lo eligieron, ¿pero quién es? Entonces, que esté más claro, como en el alcalde, todo el mundo sabe quién es, también con los diputados, las diputadas, ahí se abre otra discusión, qué sistema electoral vamos a tener, pero yo creo que sí tiene que haber menos representantes, las personas sepan quiénes son. Y tercero, a nivel de poder judicial, que poco se ha hablado, pero que la Constitución sí regula, de nuevo, acercar la justicia a la ciudadanía. Hoy día el sistema judicial, yo creo que de todos los 3 sistemas es el que está funcionando más mal. O sea, la nota que hay al Ministerio Público, al sistema judicial en general, es bajísima. La gran mayoría está bajo el 3, un 3, para que los que están escuchando, la nota 3, un rojo, digamos. Entonces, ¿cómo acercamos la justicia? ¿Cómo las personas no sientan de que la justicia depende de los recursos que tienen? Que eso es hoy día la sensación que hay. Y ahí la propuesta que yo he planteado, que ha sido bien polémica, me han apretado bastante, Francisco probablemente también, pero bueno, ¿por qué no elegimos a fiscales regionales? Con los mismos, con las mismas requisitos que tienen hoy en la Constitución, que sean abogados, abogadas, que tengan años de experiencia en el servicio de abogados, incluso de servicio público le podríamos poner, pero que sean elegidos no a través de coteos políticos, sino que por las personas. Yo creo que eso haría un cambio bastante importante a la hora de cómo la justicia decide qué causas tramitar o no tramitar. Así que eso es mi visión. Yo creo que tenemos que ver cómo descentralizar el poder, no solamente a nivel de regiones, sino que a nivel de las personas, que ellos sientan que tienen las herramientas para desarrollar sus legítimos proyectos de vida. Eso es un poco como yo lo veo. Bueno, muchas gracias a los quiero candidatos. interrumpir nuevamente, perdonen. Vero, creo que tu micrófono está golpeando con algo y haces un poquito de ruido, así que para que tenga... eso es mi pasión, la pasión, eso está golpeando. No, ya lo moví, ya caché lo que era. Sí. No, solo se entendió perfecto lo que dijiste, solo para que no distraer. Ya. Sí, golpea el corazón ahí. La siguiente pregunta sería, ¿cree que la educación debería ser obligación del Estado o un bien de consumo? Y partimos con Verónica. Mira, y si aquí se rebota es porque de verdad es la pasión, pero yo creo que el tema de la educación es un tema demasiado importante. O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros iguales si tenemos diferentes educación?
es una base. Si yo tengo mejor educación que Artemio o que la Fran, yo voy a tener más oportunidades, porque voy a tener la voy a partir de más arriba. Entonces no vamos a poder vivir en un país que hablemos de meritocracia o de igualdad de oportunidades, si no tenemos la misma base educativa todos. Ahora, tampoco la Constitución va a arreglar el problema de la educación. Entonces yo creo que hay que ser bien cuidadoso y responsable al respecto. Como dije inicialmente, yo creo que el Estado debe incentivar, incluso garantizar la educación y que sea de calidad, pero no porque esté escrito así en la Constitución, lo va a hacer que sea en el fondo al tiro instantáneo. Yo creo que y aquí creo que todos quienes somos representantes de la ciudadanía, los gobernadores regionales, nos guste o no nos guste, los diputados, los senadores, los constituyentes, los alcaldes, los concejales, todos tenemos que remar para tener una propuesta integral con el tema de la educación. La municipalidad hará lo suyo, los diputados, las diputadas harán lo suyo, nosotros haremos lo nuestro. Y yo creo que sí, tiene que ser algo para todos, no tiene que ser un bien de consumo, y en ese sentido creo que se avanzó en la reforma que hizo la presidenta Bachelet, en el sentido que no al lucro de la educación, eso ya te limita bastante lo que es un bien de consumo, pero yo creo que aquí la tarea fundamental tiene que ser que la educación sea buena y que llegue a todos para que todos tengamos, y yo sé que esto es un sueño, es muy difícil, pero eso digo que hay que tomárselo con mucha responsabilidad, y tenemos que todos los actores, incluso invito a todos los que nos estén escuchando, los profesores, que nos den propuestas a los constituyentes, qué mejor que los profesores para saber cómo mejorar la educación pública, ojalá, o la educación en general. Así que está abierta esa invitación, pero yo creo que tenemos que soñar con un país en donde todos podamos tener acceso a una buena educación para tener una cancha que está ahí, igual para todos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que, no, insisto, va a ser el esfuerzo de todos los actores involucrados, no solamente los constituyentes, y los constituyentes haremos lo nuestro para que dentro de lo que una constitución pueda hacer, la educación sea buena, sea de calidad, llegue a la mayor cantidad de personas posibles, y también a los niños y las niñas, que muchas veces ahí parte la primera desigualdad, cuando son pequeños. ¿Ah? Así que bueno, pero de nuevo está hecha una invitación para las propuestas que nos quieren hacer, por lo menos desde mi candidatura están las puertas abiertas, porque es un tema fundamental y no es un tema de simple solución. Gracias. Ahora Francisco. Muchas gracias. Yo quiero, antes de entrar a contestar derechamente la pregunta, solo comentar la propuesta de Verónica respecto de la elección de jueces. Yo me he dedicado toda la vida a la justicia. De fiscales. Fiscales, sí, ¿no? también, sí, en general, sí, lo mismo. A ver, yo me he dedicado toda la vida al tema de la justicia. Hace 20 años fui parte de los fundadores de la Fundación Pro Bono, y su primer presidente es una fundación que se dedica a promover la responsabilidad social de los abogados y de facilitar el acceso a la justicia a personas e instituciones que no tienen esa posibilidad, y nos hemos dedicado a evaluar y a estudiar este tema hace muchos años. Y el riesgo de lo que plantea ella es básicamente, mientras no cambiemos el sistema electoral que hoy día tenemos, las posibilidades de que en definitiva sean los políticos los que quieran capturar el Ministerio Público como un botín, la verdad es que son bastante altas, y por lo tanto creo que más que poner el foco en el sistema de elección de una autoridad en particular, creo que tenemos que revisar el sistema electoral en su conjunto. Pero dicho eso, respondiendo derechamente a la pregunta, a ver, yo comparto aquí con Verónica lo siguiente. Creo que lamentablemente la discusión de del tema de la educación en el último tiempo se ha situado precisamente en esta pregunta binaria, de blanco y negro, ¿no es cierto? O es una obligación del Estado o es un bien de consumo, o es intervención estatal o es mercantilismo. Y creo que se está poniendo incorrectamente el foco en el cómo y no en el qué. Y lo relevante aquí es el qué. Y en este caso concreto, el qué es la calidad de la educación. Creo que hoy día tenemos, por así decirlo, un sistema mixto, y que más allá de si es más estatal o menos estatal,
a mí me gustaría que la discusión girara en torno a la calidad de la educación. Y eso pasa por dar no solo una calidad integral, o sea, una educación integral en el sentido de la amplitud de la materia, de la amplitud del conocimiento, sino que también poner el foco en toda la etapa de desarrollo educativo partiendo por la educación preescolar. Entonces, dicho eso, a continuación, creo que, tal como les comentaba anteriormente, a propósito de los derechos sociales como este de la educación, concuerdo también con la Verónica en el sentido de que no hay que generar expectativas respecto de esta discusión, porque al final sabemos que no se pueden garantizar todos estos derechos, se puede ayudar, facilitar, etcétera, etcétera, pero las cosas no van a cambiar de un minuto para otro, y eso es así, hay que tener paciencia. Pero lo importante aquí es que quiero centrarme en el tema de los deberes. De nuevo, creo que en esto, por ejemplo, hablamos del derecho a la educación, pero bueno, ¿qué pasa con los deberes que tenemos como estudiantes? Los deberes de, por ejemplo, el tema de la educación cívica que hoy día se planteaba. Creo que el tema de la educación cívica contribuye a que en definitiva los ciudadanos puedan con el tiempo transformarse, como bien decía Camilo, en ciudadanos responsables. Es decir, que sean conscientes de la importancia que tiene su voto y su participación en las decisiones, que no se queda simplemente en el reclamo. Por lo tanto, por eso es que de nuevo destaco esta iniciativa. Y por último, solo comentar que yo recientemente asumí públicamente, junto a algunos otros candidatos, un compromiso público para una educación libre, justa y de calidad. Ese compromiso que detalla una serie de principios que deberían de estar en la Constitución, como por ejemplo la garantía del derecho a la educación, etcétera, 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 y que están en la página web de chilesiempre.cl, para lo que les interese poder entrar y ver qué candidatos han asumido estos compromisos y cuáles son esos compromisos. Entre esos estoy yo, y creo firmemente en lo que mencionaba de que hoy día el objeto central que tiene que estar de alguna manera reconocido en la Constitución es que nuestro país tenga una mejor educación y donde el objeto central sea el desarrollo integral de la persona. Eso, muchas gracias. ¿Puedo desordenar y complementar algo? Sí, adelante. Porque yo concuerdo, Francisco, contigo que en esta propuesta de la elección de fiscal hay que tener mucho ojo en cómo se va a elegir. Porque obviamente aquí lo que tenemos que buscar es que los fiscales pongan al centro a las personas y no la política. Y eso es algo que es difícil implementar, pero yo creo que es importante, así que recojo tu punto y lo agradezco. Y con respecto al tema de los deberes, yo concuerdo. Y también creo que hay que tener más participación, porque a medida que uno participa más, se involucra más, se hace más responsable y los deberes se hacen más fuertes. Entonces yo creo que también ahí es importante los de los deberes, pero mayor participación, dar más herramientas para que la ciudadanía pueda participar. Yo creo que también puede ser un incentivo a los deberes que, insisto, creo que sí o sí se tienen que cumplir. Muchas gracias a ambos candidatos por la respuesta. Se entendió, estaba muy claro su respuesta y se nota que es un tema que lo han estudiado, o sea que no es algo como muy que les nació así. ¿Tenemos preguntas por el chat, Agustina? Sí, tenemos una pregunta del profesor Isaías que pregunta: buenos días, quería preguntar acerca de lo que le ofrecen a quienes podrían elegirles, ya que por el sector al que representan, en su mayoría no quieren este proceso. ¿Velarán por eso? Francisco, partimos con Francisco. Bueno, no entendí bien la pregunta, para ser bien honesto. Preguntan acerca de lo que ofrecen a quienes podrían elegirlo a ustedes. Sí, sí. Ya que por el sector al que representan, en su mayoría no quieren el proceso. Que si es que ustedes velarían por eso. Ah, entiendo. Hace referencia al 20% del rechazo. Sí, eso es lo que está implícito, efectivamente. Oye, mira, a ver, es buena la pregunta porque yo aquí voy a ser súper honesto, yo digo lo que pienso y hago lo que creo,
que es necesario, y aquí voy a ser bien transparente. Yo efectivamente voté por el rechazo, y voté por el rechazo no porque no estuviera de acuerdo con hacer cambios y perfeccionamientos. De hecho, soy de los convencidos del aporte que hizo la Constitución de 1980 al progreso de Chile en los últimos 40 años. Por tanto, no soy de aquellos partidarios de tirar toda la casa por la ventana, ¿no es cierto?, con ánimos refundacionales y partir de una hoja en blanco. Por tanto, me parecía a mí que la manera de hacer esos cambios no era la adecuada. No así quizás el fondo, era más bien de forma. Dicho eso, yo en esa línea siento que a mis electores, no por el hecho de que represente eventualmente un distrito que tuvo una posición mayoritaria en favor del rechazo, no esté abierto, porque al final esto se trata de un proceso de deliberación, de diálogo y de acuerdos, pero también de convicciones. Aquí la gente se olvida también de que aquí todos, no solamente yo, creemos firmemente en algunas cosas, tenemos ciertos principios, pero lo importante es poderse sentar, conversar y dialogar. Yo tengo bastante claro que ese ejercicio, la mayoría de la convención lo va a querer hacer. Y sé también de que hay una parte minoritaria, probablemente, que es la misma que hemos visto hoy día en el Congreso, que se cierra al diálogo y que se cierra a los acuerdos. Y eso, producto de lo que les había comentado yo inicialmente, de que se replica el sistema electoral del Congreso para los constituyentes, es muy probable que parte de ese tipo de representación lo encontremos en el Congreso. Pero, dicho eso, creo que la Constitución que se apruebe tiene que, en definitiva, recoger lo mejor de nuestras tradiciones, principios y valores constitucionales. Y de hecho, la Constitución del 80 y muchas otras recogen artículos que se han venido reproduciendo en la historia, en todas las constituciones, y el hecho de haber votado rechazo creo que no me inhabilita para nada poder representar a los electores del distrito, más allá, ¿no es cierto?, de quienes hayan votado por la misma opinión. Y dicho eso, creo que la invitación es más que poner la mirada, ¿no es cierto?, en cuál fue el resultado del plebiscito. Por eso decía yo de que la Constitución o la elaboración de la nueva Constitución, más que hacer un juego para tratar de resolver los problemas del pasado, es cómo queremos abordar y enfrentar los problemas del futuro. Y eso creo que en eso, al menos, mi compromiso es absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica. Ya estoy con mala conexión a internet, así que puedo quedarme pegada, ¿ya? Espero que la voz no se pierda. Primero, en este distrito ganó el apruebo. ¿Me escuchan o no? Ya. Este distrito tiene 5 comunas: La Reina, el que estamos hablando hoy día, Peñalolén, Las Condes, Lo Arneche y Vitacura. En Peñalolén el apruebo arrasó, sacó más del 80%. En La Reina también ganó, sacó alrededor del 60%. En Las Condes sacó el 45%. En las únicas comunas donde ganó el rechazo fuertemente fue Vitacura, Las Condes. Entonces yo creo que, para poner un poco, contextualizar, que no fue tan así de que en este distrito arrasó el rechazo, al contrario, ganó el apruebo. Yo creo que, y si nos vamos a los jóvenes, yo creo que en este distrito, en los jóvenes, ganó el apruebo también, porque estamos en un centro de alumnos y todo. Ahora, con respecto, pues yo voté apruebo, pero yo creo que si es el apruebo, el rechazo, yo creo que es algo que ya quedó atrás. Había mucho miedo, que yo creo que se creían, muchas personas que votaban rechazo creían que iba a venir violencia y muchas cosas si ganaba el apruebo, cosa que no pasó, por lo tanto esos miedos se han ido disipando. Y yo creo que nosotros, si bien somos constituyentes, que es una elección nacional, como decía Francisco, yo sí creo que nosotros vamos a tener que pensar cómo seguir conectados con el distrito que nos va a elegir, ¿ya? En mi caso, lo que yo he conversado con muchos vecinos y vecinas es ver la posibilidad de tener una sede informativa, donde las personas que votaron por uno vayan y se informen sobre qué está pasando con el proceso, que puedan incluso dar su opinión para seguir participando en este proceso, y ojalá que se haga en todas partes así,
yo entiendo que, claro, los de regiones van a tener otras demandas que los de Santiago y los que tienen problemas de agua, pero de alguna otra forma nosotros vamos a tener que seguir conectados con el territorio, si no, esta frase que yo escucho todos los días, que ustedes vienen y después no vuelven, va a seguir pasando. Yo creo que eso es algo que hay que hacerse cargo. Así que yo creo que va a haber que seguir informando a los vecinos y vecinas de este distrito, y yo creo que básicamente será como una sede cerca de Peñalolén, La Reina, por ahí, y otra sede probablemente en Las Condes. Eso es lo que a mí me encantaría hacer. No sé si vamos a tener las atribuciones y los presupuestos para hacerlo, pero ojalá sí se pueda hacer para que la ciudadanía siga informada de qué es lo que está pasando en el proceso y no termine cuando hago mi voto. No va a terminar cuando hago mi voto, porque hay un plebiscito de salida, digamos, pero que ojalá la participación siga siendo parte. Muchas gracias a ambos candidatos. Pienso que es muy importante el hecho de informar cuáles son las tareas de los verdaderos constituyentes, cuáles son las metas que tienen también. De repente se le atribuyen a los constituyentes, a los candidatos, tareas que son para otros miembros de la institución, digámoslo así. Ahora tenemos unas preguntas que nacieron desde acá mismo. Mi pregunta es un poco más, ¿se puede abrir tanto o se puede acortar tanto? Va más o menos a ¿qué aportaría como persona a la convención para cualquiera de los dos candidatos? Partimos con Verónica. ¿Parto yo? Sí, por favor. Mira, yo creo que lo más importante que tiene que tener, o sea, obviamente que los constituyentes van a tener que tener mucha preparación, pero lo más importante yo creo que es tener el ánimo de llegar a acuerdos, tener propuestas, tener cosas que nos viene convencida. Todo lo que hemos ido conversando, yo estoy muy convencida de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no voy a cambiar mi opinión, pero llegar con mucha convicción, pero muy por sobre todo con ganas de llegar a acuerdo, porque aquí lo que tenemos que lograr es que la política esté al servicio de la ciudadanía y no al revés. Entonces yo diría que eso es lo que yo más quiero aportar. Yo de verdad tomo esta candidatura y eventualmente soy constituyente como una oportunidad para ponerme al servicio del país, y que toda la suerte o todo lo que la vida me ha dado, poder ponerla también al servicio del país, y también pensando en mis hijos. Yo tengo 4 hijos y qué país le vamos a dejar a ellos. Entonces yo creo que nosotros como constituyentes tenemos que pensar en un Chile mejor, moderar las expectativas sobre lo que podemos hacer, pero muy por sobre todo poner a la persona y la ciudadanía al frente. Yo sé que esto suena muy político, yo sé que esto suena muy promesa típica, pero lo digo de verdad, con mucha convicción, porque yo creo que ese es el gran deber de la política hoy día, estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. Así que yo te diría que es eso, los acuerdos, priorizando lo que uno ha visto en el territorio, que si bien es un distrito, pero también uno aprende mucho, y con las convicciones de las propuestas que ya hemos estado conversando. Francisco. Muchas gracias, Verónica. Bueno, gracias, Verónica. A ver, en mi caso, hay varias razones, o hay varios aspectos que me gustaría poder aportar en el contexto de una convención constitucional. El primero es mi calidad de independiente de verdad, porque no voy en ningún cupo, no voy con ningún pacto, ni voy apoyado por ningún partido político. Ahora, dicho eso, me siento muy orgulloso de ser un abogado con más de 25 años de experiencia profesional, tanto en el mundo público, pero también principalmente en el mundo privado. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, soy un abogado que conoce el mundo real. O sea, no soy el típico abogado de escritorio o de sala de clases. Y de ese punto de vista, claramente, y de hecho, conozco bien cómo funciona el Estado, no solo por haber sido subsecretario de Minería, por haber sido presidente de Televisión Nacional y por haber sido director de NAMI, y por tanto conozco muy bien cómo funciona el aparato público por dentro y también cómo funciona el mundo privado. Conozco bien los diálogos, los códigos de uno y otro mundo que permiten de alguna manera articular esos intereses. Después,
decir que mi candidatura a constituyente o el interés de ser constituyente es absolutamente genuino. O sea, a diferencia legítima de otros constituyentes, yo no estoy postulando ni por el poder, ni por la plata, ni tampoco para iniciar una carrera política. De hecho, yo ya anuncié que iba a donar el 100% de mi dieta de constituyente a una ONG que promoviera el emprendimiento entre microempresarios en el distrito. Así que dicho eso, en una convención que yo creo que va a tener algo de feria libre, donde va a haber harto populismo, demagogia, mucho vendedor de pomada, a mí me gustaría poder aportar esta trayectoria como un constituyente serio y con experiencia y responsable. Y por último, igual soy una persona con principios sólidos y convicciones bien firmes y claras. Esos principios y esos valores, etcétera, están en mi programa. Como les mencionaba, yo tengo un programa que tiene 10 compromisos, y creo que es el momento de votar, y esa es como la invitación que quisiera a ustedes, es el momento de votar por principios, por personas. No es el momento, creo yo, de votar con la calculadora en la mano, simplemente haciendo cálculos políticos. Mi invitación sería que ustedes votaran realmente a conciencia, porque al final de eso se trata. El ejercicio democrático consiste en poder informarse, en poder deliberar y poder reflexionar, y por último, en votar en conciencia, y esa es mi invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. No sé si Verónica está por ahí o se cayó el internet. Sí, no, estoy. Lo que pasa es que se me cortaba la señal, entonces para poder escuchar a Francisco, cogíle la cámara. Ya, perfecto. Ya estamos llegando al final de la actividad. Pienso que salió bastante bien, superó nuestras expectativas quizás, y principalmente agradecer la disposición del Departamento de Historia, de los candidatos por estar acá. Han sido muy interesados en la actividad y se nota que es algo que los conmueve. Francisco. Sí, yo solo quiero, bueno, reiterar los agradecimientos, pero además agradecerle a Verónica. Solo comentarle a usted, con Verónica, durante toda la campaña no habíamos coincidido en ningún evento. Esta es la primera vez que me siento con Verónica, le veo su cara, le escucho su voz, sé lo que piensa y conozco esa sonrisa. Así que agradezco también por la oportunidad que me han dado para conocer a mi competidora. Qué bueno que se haya formado esa instancia. Verónica, ¿algunas palabras finales? Bueno, yo, Francisco, de hecho, y es raro porque hay muchos foros y muchas cosas, pero yo agradezco también las propuestas que tú me hiciste, Francisco, y si podemos seguir, bueno, es difícil colaborar con unos competidores, ¿verdad? Pero sí, se agradecen los puntos, yo creo que de eso se trata, de llegar a acuerdos. Y yo quiero reiterarle al colegio, si les interesa hacer una propuesta sobre el tema de educación, las puertas están abiertas, los contactos ya los tienen. Yo creo que es importante escuchar las voces de todos. A mí hay muchas propuestas que nacieron desde ahí, desde reuniones conjuntas de vecinos, de reuniones incluso con empresas. O sea, ahí con las personas que viven el día a día muy buenas propuestas. Así que, y agradezco mucho la invitación, y lo que me da mucho gusto es que siempre, no sé si te ha pasado a ti, Francisco, pero la gran mayoría de estos encuentros que uno tiene privilegia el respeto, el acuerdo, por sobre la descalificación que uno muchas veces ve en la política. ¿Ah? Entonces yo creo que eso, ojalá que eso sí se siga manteniendo para cuando los constituyentes sean elegidos, y ese ánimo siga primando y que no sea solamente un ánimo de campaña. Yo creo que Francisco también lo tiene genuinamente, de buscar estos acuerdos. Muchas gracias, Verónica. ¿Artemio? Sí, bueno, estamos cerrando ya, estamos cumpliendo prácticamente la hora. Quiero agradecer especialmente a nombre del Colegio Santo Domingo a los candidatas que hoy día han venido. Francisco, Verónica, muchas gracias por compartir con nosotros. Como les explicamos, al principio nuestra intención no es hacer un debate de posiciones políticas, sino que poder plantear qué es lo que cada uno piensa, cree y qué busca como sueño también de un país. Todos tenemos un sueño país, todos tenemos un sueño social, y en el fondo también es poder plantearlo.
Hoy día estamos con dos candidatos que, si bien son independientes, como lo decíamos al principio, son candidatos que se cargan más hacia el lado de la derecha. La próxima semana vamos a tener candidatos también que se cargan hacia el lado de la izquierda. La idea es que podamos conocer un poco cuáles son las opiniones, lo que piensan los candidatos y aprender un poco más. Agradecer al Departamento de Historia que ha estado con nosotros hoy día. Eduardo lo vimos ahí activamente, pero a Camilo y Ernesto agradecerles por su participación y especialmente al Centro de Alumnos y Alumnas del Colegio Santo Domingo que ha organizado esta actividad. Y bueno, quiero que sepan también los candidatos que a nivel estudiantil en este distrito principalmente hay muchos jóvenes comprometidos con política, política bien entendida, por favor, no se malinterprete, la política, digamos, lo que ocurre en la polis, eso lo sabemos, todo lo que ocurre en la ciudad y cómo también me afecta, pero también hay algunos chicos, chicas que no están tan interesados y que están bien alejados. Y eso nos pasa en el colegio. Tenemos un grupo importante de gente que no le interesa en estos temas y por eso es que esto, ponerlo sobre la mesa, es sumamente importante para nosotros porque de alguna manera, pese a que hay hartas bromas en el chat y todo el cuento porque son jóvenes, no importa. Estamos de alguna manera plantando una semillita. Así que esperamos, si son electos, esperamos que también puedan representar a estos jóvenes que hoy día han estado con ustedes y los han escuchado y han querido también saber un poquito más. Así que nosotros vamos a cerrar ahora. Yo le voy a pedir a todos los que están en pantalla acá en Zoom que se queden un segundo mientras yo técnicamente cierro esta transmisión y agradecer a quienes están han estado viendo esta transmisión hoy día. Les pedimos nuevamente las disculpas por el tema de YouTube. De verdad, ha habido un taco digital que no nos ha permitido hacer una transmisión como hubiéramos querido. Yo empecé a grabar el Zoom un poco tarde, pero lo grabé desde que contestaron la primera pregunta, así que voy a intentar subirlo también a la web por si alguien quiere repetirse y ver más en detalle lo que ocurre. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a los candidatos, gracias a los profesores, gracias al centro de alumnos y nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo webinar constituyente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, estamos fuera por si quieren comentar algo. Pueden abrir su micrófono. No, ha estado muy simpático, no, muy agradable, realmente. Muchas gracias. Sí, yo también agradecer, y yo insisto, lo de las que tienen propuestas, de verdad, con el tema de la educación, están abiertas las puertas, porque yo creo que si las personas se sienten y quieren participar cuando sienten que tienen algo que aportar. Entonces, por eso las puertas están abiertas ahí para los chiquillos, centro de alumnos, los profesores, como quieran. ¿Ah? Tienen todos mis datos ahí para que sigamos conversando, pues ojalá que esto siga, que no quede solamente en este Zoom. Yo sé que somos como 50 y tantos candidatos, o sea, harto. No es menor el desafío que queda para él. Son muchísimos. De hecho, yo soy el 57 en el voto, o sea, por poco quedo fuera. Creo que son 59, ¿no? 60. 60. A ver, 57, 58, 59. 59. Hay dos más abajo que yo. Sí. Sí, sí. Ojalá que no salga en el lugar 57. Ese conteo de votos va a ser un... Que además con lo que conversábamos con Verónica al principio, Verónica llegó tempranito a la reunión de Zoom, que en el fondo se están confundiendo muchas elecciones, se están mezclando muchas cosas. Sí. Entonces, la verdad es que es un caos, porque yo soy una persona que me interesa la política, y sin embargo, no tengo todavía claridad por quién votar, porque es un caos de gente Así en es. la constituyente, en los concejales, alcaldes, gobernadores, la verdad que es un enreo, un enreo. Y por supuesto que me imagino, Francisco, que te ha tocado, que te han confundido cualquier cantidad con el otro rego, digamos, con el que va de gobernador, ¿no? Pero eso, a mí me gustaría ese problema, porque Rego es tremendamente popular en Peñalolén. Oye, Sí, sí, es marca seguramente va a ganar, registrada. Sí.
Sí, pero mira, en todo caso, yo creo que hubiera sido bueno separar la elección constituyente, porque creo que el peso histórico y trascendental que tiene una elección como esta, independiente de la posición política que tengamos, es primera vez en la historia que Sí. una constitución va a ser redactada por ciudadanos, a pie, digamos, y elegidos por la gente, por el voto popular, es tan trascendente y le hemos dado tan poca importancia por todo el problema que hemos tenido sanitario y además por este tema de que se nos acumulan elecciones, no entendemos nada. O sea, si nosotros los adultos no entendemos nada, imagínate que los chiquitos cómo están, o sea, no saben nada, o sea, se ven palomas por todos lados de carteles constituyentes, diputados, concejales, o sea, diputados no, concejales, sí. gobernadores, y no entendemos nada. No entendemos nada, entonces la verdad que ha sido un Yo lo vivo en mi familia, yo lo vivo en mi familia, yo tengo 10 hijos y los 10 hijos habrán 2 o 3 que les gusta la política y el resto están como, papá, ¿por qué tengo que votar? O sea, no están, o sea, los tengo que laciar para que me ayuden a mí en la campaña, a chicotazo. No, pero tú acabas de plantear algo muy importante. Yo creo que el hecho de haber mezclado las elecciones ha conspirado por 2 lados. Uno, la dificultad que hemos tenido nosotros, los candidatos, particularmente los que somos independientes, de poder informarle a la ciudadanía quiénes somos. Piensa tú que en mi caso particular, en la franja electoral me asignaron 1 segundo. Obviamente nadie ve, muy pocos ven la franja, ¿ok? Y se cuestiona la utilidad de la franja. Hoy día la franja parece que vale 0, pero bueno, por último es simbólico. Bueno, ahí está el segundo, ni siquiera hice el esfuerzo de hacer un eslogan para 1 segundo. O sea, pero lo más grave es que desde el punto de vista de los electores le estamos limitando la posibilidad a ellos de informarse adecuadamente. Entonces, al final, son como 2 cajas, el megáfono que habla y el receptor que escucha lo que quiere o puede o es capaz de discernir. Entonces, creo que es mucha la información y eso ha hecho, y le consta a la Verónica, que hay candidatos, y yo sé que no es el caso de ella, pero hay muchos candidatos que andan con propuestas que son de alcalde o otros que se creen que ya son parlamentarios. Entonces, la verdad es que se le olvida que estamos para redactar una nueva constitución, no para resolver todos los problemas. Entonces, la gente no entiende bien lo que está votando. Totalmente de acuerdo. Lo que, claro, y lo que comentábamos, Claudio, era que cuando uno va a la feria, se te acerca y dice, ¿me va a arreglar las calles? Claro. En Peñalolén me pasa en todas partes. Claro. ¿Cachai? Oiga, ¿y usted está con la Leitao o está? Y tú decís, oye, pero si esto es una cosa, y sobre todo en comunas como cuando vaya a la feria donde la municipalidad es el único estado que conocen, es muy difícil desligar la elección municipal y local de lo que es la constitucional. Entonces, ese es un problema que existe, y además que se dan alianzas con concejales, constituyentes, concejales, entonces ahí uno ya no sabe cómo hacer el match, digamos, ¿cachai? Entonces, bueno, pero es lo que hay. Yo creo que hay muchas personas que están pasando pésimo, es un enredo para todo el mundo, hay que darle para adelante nomás, o sea, no queda otra. Tal cual. Va a ser una elección por primera vez en la historia, aparte de todas las características que ustedes mencionaban, por ser la primera asamblea constituyente o convención constitucional, la primera paritaria, pero es la primera vez en la historia que es una elección que va a tener 2 tiempos. El primer tiempo que acaba de terminar van a suspender, por así decirlo, vamos a echar a camarines y vamos a salir a la cancha al segundo tiempo. Va a ser como raro que, escucha, ¿cuántos se van a acordar de los que hicimos en la primera etapa y vamos a tener que reforzar en la segunda? No sé, mira. Oye, o sea, en fin, hay que ponerle el hombro nomás. Es lo que nos tocó. La consulta psiquiátrica de los candidatos yo creo que está aumentando así, porque de repente teníamos votación en 2 semanas, vamos a la calle, tenemos cuarentena, no podéis salir a la calle, chuta, ¿y qué hacemos? Ya, bueno, hacemos otra cosa, no que son en 5 semanas más, pero que 5 semanas más, los indicadores no sabemos cómo van a estar. Estamos pisando huevos, pero constantemente. Estamos como loro en el alambre. Así que el psiquiatra partimos todos nomás, pues no nos queda otra. Pero, digo, insisto, son las reglas del juego, todo el mundo está así y hay que adaptarse nomás. Pues. Oye, les comento que... El pecho a las balas.
Tuvimos 192 reproducciones, pese a las dificultades con que transmitimos, que de verdad está muy mal la Qué bueno, lo felicito. Pero bueno, lo felicito, de verdad. lamentablemente hubo un taco digital en Felicito. YouTube que no nos permitió hacer una buena transmisión. Y eso tiene que ver con los horarios, tiene que ver con el colapso mundial también. Hasta todo el mundo también metido en la casa, cuarentena, clases digitales. Sí, La cosa está muy difícil. Pero como Tal dije, cual. empecé a grabar un poco tarde el Zoom, pero lo grabé y lo voy a subir también para que